Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, hace un par de días que reseñamos El último viaje del Demeter, film fallido sobre un fragmento de la novela de Bram Stoker. En aquella reseña enumeramos los problemas por lo que la versión nueva del Conde Drácula no funcionaba. Y qué mejor que para poner en contexto vayamos con un film que prepara una premisa similar, pero en este caso funcionando perfectamente como una maquinaria de orfebrería. Por cierto, si te apetece ver la reseña que hicimos del último viaje del Demeter, te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Pero ahora, sin más dilación, vamos a lo que nos ocupa, que no es otra que la película El vuelo del Fénix de 1965, film dirigido por el maravilloso Robert Aldrich. Por cierto, antes de continuar, efectivamente, esta película tiene un remake millennial, el dirigido por John Moore en 2004, que es entretenidillo, pero que no llega ni a empatar a esta joya de los años 60. Veréis, Robert Aldrich era de esos directores que podemos catalogar como desacomplejados a más no poder. No le importaba meterse en producciones más populares como Comando en el Mar de China o El Emperador del Norte. Por cierto, este film con Lee Marvin tengo que reseñarlo más pronto que tarde porque es de esos films que han dado gloria y han quedado olvidados y que son una auténtica joya, así que pronto lo veréis en el canal. Pues lo dicho, Aldrich se metía en géneros populares, pero no le hacía asco a otros más controvertidos, como su film Sodoma y Gomorra, de 1962, y El asesinato de la hermana George, del 68. Pero también se encontraba como pez en el agua con películas de género puro. Western como Veracruz o El último atardecer, o thrillers psicológicos o de terror, como aquella maravillosa Que fue de Baby Jane o Canción de cuna para un cadáver. Como podéis observar, Aldrich era un todoterreno que no le dolían prendas en meterse en jardines complicados en una época de cambios en el cine, pero siempre con un toque de calidad que le daba su genialidad y maestría tras la cámara. Y bueno, en una de esas épocas más convulsas tanto para la sociedad como para el cine en Hollywood, como fueron los años 60, Aldrich hace una de sus etapas más maravillosas, con un puñado de películas que hoy son míticas. Los 12 del patíbulo, La leyenda de Laila Claire y El vuelo del Fénix, además de las nombradas anteriormente, mostrando que si Aldrich está en el Olimpo de los grandes directores es por algo. En este caso se encontraba ante una adaptación de la novela del británico Eleston Trevor, que era como escribía en aquellos años Trevor Duncan Smith, y que solamente la había publicado un año antes de que empezara el rodaje de este film. En aquella novela nos contaba las peripecias de un grupo de personas por seguir con vida en una situación extrema. Y ahora, ¿qué os parece que nos adentremos un poco de qué va la película? A ver, ya sabéis los más veteranos al canal que siempre es sin spoiler, por lo que podéis estar totalmente tranquilos, ya que es un principio que jamás nos saltamos. Pues bien, vamos allá. Unos empleados de las plataformas petrolíferas en Libia cogen un aeroplano para ir a Benghazi. El avión, pilotado por Frank Towns y ayudado por su oficial Liu Moran, es una vieja antiguaya. Todo parece que está hecho a remiendos y los fallos son constantes, y uno de ellos es que la radio no funciona. En dicho vuelo, una tormenta de arena obliga al piloto a aterrizar de emergencia, muriendo 2 de sus tripulantes y quedando el resto varados en el desierto. El rescate se complica bastante al haberse desviado 200 kilómetros de su ruta. La desesperación hace mella en los hombres hasta que una solución inesperada parte de un alemán que ha ido a visitar a su hermano a Libia. Su cargo de delineante técnico hacen de este una posible salvación. Aprovechando sus conocimientos, puede reaprovechar el resto del fuselaje del avión para crear otro funcional. El problema es que se les está terminando el agua.
Y hasta aquí te voy a contar. El resto de la película tienes que disfrutarla tú en una joya de obra maestra que te va a tener entretenido las 2 horas y media que dura el film. Y créeme que no te vas a creer que han pasado más de 140 minutos porque pasan en un suspiro. Son de esas películas que no quieres que terminen. Veréis, Robert Aldrich cuenta para este film uno de los repartos más espectaculares que una película de acción ha podido tener nunca. Por aquellos entonces era muy raro tener tantas estatuillas de los Oscar en el mismo reparto. En un film coral como pocos, donde se mezclan actores estadounidenses con británicos. Veréis, en esta película disfrutaremos de las interpretaciones magistrales de James Stewart, Richard Attenborough, Peter Finch, que por cierto hay una anécdota con este actor que la cuenta el propio Stewart. Decían que intentaron mantenerle sobrio durante el rodaje, pero que no lo consiguieron. Aún así hay que decir que está soberbio. Ernest Borgnine, George Kennedy y el maravilloso Hardy Kruger. La producción tiene un hecho bastante luctuoso, algo que es más común de lo deseable, y es la muerte de un especialista. El trabajo de especialista de cine conlleva un riesgo extremo. Muchos son los accidentes graves que ocurren y que no salen a los medios, y solamente salen cuando este hecho conlleva la muerte del especialista. Y es cuando saltan a las noticias. Hoy en día, en la actualidad, con el CGI se ha minimizado muchísimo el riesgo de estos auténticos héroes del cine. Pero en los años 60 todo era real. Y en este caso el aterrizaje del avión reconstruido tenía que ser grabado por un piloto especialista, el gran Paul Mantz, que en un desafortunado accidente perdió la vida. Y es al quien va dedicado este film al final de la misma. Y ahora, antes de ir con el resultado en pantalla, déjenme que les cuente que este canal de cine te necesita. Tranquilo, porque cuando suenan estas palabras parece que te voy a vaciar los bolsillos, pero no es así. Veréis, si os suscribís al canal, además de ayudarnos mucho a crecer, YouTube te va a avisar cuando subamos una nueva reseña y así vas a estar al día de todos los consejos cinematográficos y críticas de cine que hacemos. Y no cuesta nada, así que si te está gustando este consejo de cine, si te gustan todas nuestras reseñas, además de darle un like, por favor suscríbete, nos ayudas mucho. Pues bien, recapitulemos. Una película de aventuras dirigida por uno de los mayores especialistas en este género, con un elenco cuajado de estrellas y con una película que hoy en día es considerada una obra cumbre, por no decir una obra maestra de los 60. Pues bien, esta película fracasó vilmente en taquilla. Sí, aunque parezca mentira, fue un fracaso, si no total, bastante importante. Tanto es así que el propio Aldrich, tras los datos de alquiler de cintas, dijo que necesitaría como poco otros 5 años para poder recuperar la inversión. Aún así, en la crítica especializada del momento y en los premios no le fue tan mal. Hay que decir que tuvo 2 nominaciones a los Oscar, uno para el actor Ian Bening y el otro para el montaje, los 2 muy merecidos. Y ahora, antes de terminar, quiero decir por qué este film sí que es un ejemplo de cómo hacer bien una película de un grupo de personas luchando contra la muerte, en referencia al último viaje del Demeter, como os hemos comentado al principio. Veréis, como ya habréis visto en el vídeo anterior que le dedicamos a la película vampira del Demeter, no funciona nada, porque básicamente no empatizamos con nadie. Tras ver la película nos damos cuenta que no hay ni un miembro de la tripulación que sepamos algo de su vida. Y a veces mejor así, porque se nota que no le han dado atención ni cariño a ese aspecto. Por ejemplo, una chica rumana que según ellos no habla inglés, luego cuando se despierta se expresa mejor que Shakespeare. ¿Y por qué es así? Pues porque en el caso del último viaje del Demeter prefieren centrarse en el aspecto de la persecución y cacería del vampiro, sobrándoles totalmente las relaciones humanas. Pues bien, aquí no. Esta película, que tiene un esquema muy parecido, un grupo de personas que en un ambiente hostil, con las horas contadas,
están al borde de la muerte, pues aquí nos centramos en los personajes. Cada uno tiene un trasfondo que conocemos. Todos tienen una vida pasada que nos permite comprender sus actos y empatizar con ellos. Al final, sus vidas nos importan, porque con el fracasado, con el burlón, con el cobarde, con el leal, todos sus sentimientos los entendemos. Y además podemos entender los sentimientos de culpa que tiene el piloto y la amistad verdadera que tiene su primer oficial con él. Entendemos sus debilidades y sus fortalezas y nos caen simpáticos y antipáticos. Al final, Lucas Heller, guionista de este film, sabe hacer su trabajo y crea una película de personas, más allá de la catástrofe y de la aventura. Como os comenté al principio de esta reseña, tiene la mala suerte de contar con un remake. Por lo que muchos de vosotros, sobre todo los más jóvenes, conoceréis esta película sin saber que hay una obra maestra anterior. Y por supuesto que el film protagonizado por Dennis Quaid es entretenido, no lo voy a negar, pero créeme que está a años luz de esta joya del cine. Y que al final no entiendo para qué intentan mejorar films que son inmejorables, como puede ser este Vuelo del Fénix. Pero si has visto una, otra o las dos, déjame en los comentarios qué te han parecido. Y ahora vamos a ir dando por terminada esta reseña y sincero consejo de cine para todo el mundo. No sin antes desearte dos cosas. La primera, que seas inmensamente feliz o luches por ello. Ya sabes que no hay mejor lucha que esa. Y por último, y como no puede ser menos importante, que vivas el cine.